Vamos a dar una breve explicación sobre el funcionamiento del voltímetro. El voltímetro es un dispositivo que sirve para medir amperaje, voltaje, ohmio, dependiendo si la corriente es alterna o si es corriente directa. A continuación vamos a hacer funcionar el equipo. Vamos a hacerlo funcionar para medir el voltaje corriente alterna. Lo podemos ver en pantalla, corriente alterna. Colocamos la pinza, positivo, y el común en la entrada de color negro. Podemos medir cualquier dispositivo, cualquier aparato eléctrico. Si queremos medir voltaje en corriente continua, movemos la perilla a la posición siguiente, cambia de corriente directa a corriente continua. Si la medida es mucho más pequeña, lo movemos a milivoltios, la perilla en la posición siguiente, que nos muestra milivoltios, nos muestra en pantalla milivoltios, como lo podemos ver. Si vamos a medir ohmios, movemos la perilla a la posición siguiente, sigue estando la pinza en la misma posición, ya que podemos medir ohmios también en esa posición. Podemos medir con esta función la cantidad de ohmios que lleva una resistencia. El botón amarillo, como lo muestra, simplemente hace que funcione el ruido que se hace cuando colocamos las pinzas en el dispositivo que estamos midiendo. En la posición siguiente podemos medir lo que significa el condensador. Nos da la medida de condensador. En la posición siguiente podemos medir de amperio. Viene siendo la corriente que pasa en un dispositivo. Pero cambiamos la posición del cable a amperio, como lo estamos viendo. Ahí estamos viendo corriente continua, pero si presionamos el botón podemos ver en corriente alterna, en amperaje, como podemos ver en el display. En la posición siguiente, miliamperios, pero debemos cambiar la posición a donde nos muestra miliamperios en la entrada, como podemos ver. Estamos midiendo corriente directa, lo cambiamos a corriente alterna. Si la medida es mucho más pequeña, podemos medir microamperios. Dejamos la punta en el mismo sitio, solamente movemos la perilla, vemos en pantalla que está en microamperios. Ahí está en corriente directa, le damos al botón amarillo, corriente alterna. En la posición siguiente podemos medir la temperatura. Y de los botones de la parte superior podemos decir que, por ejemplo, el botón Hold nos sirve para mantener o dar un congelamiento de pantalla cuando tenemos una medición que no es muy constante. Entonces, para tener una exactitud, le damos a Hold y tenemos un